Saludos amigos, esto que tenemos acá es la base de un ventilador pequeño, de esos que llaman popularmente patoncitos. Está conectado a una fuente de 13 voltios, en este caso 12, 13, 14 voltios. Lo hemos adaptado con un motorcito de corriente directa, como este que tenemos acá. Era un motorcito de un viejo taladro de 12 voltios que nos quedó inutilizable, entonces aprovechamos el motorcito y estas piezas del pequeño ventilador que nos permiten pues adaptarlo para hacer un ventilador de 12 voltios que podría servirnos para determinadas circunstancias, ¿verdad? Puede ser en la microbús, en la camioneta, en el camioncito, bueno, para cualquier otra cosa, otro uso que queramos darle. Él tiene un módulo de regulación, electrónico. Está instalado acá abajo y nos permite regular el voltaje para ajustar la velocidad desde, como pueden ver, desde el punto mínimo hasta el máximo. A medida que vamos subiendo el voltaje, el motor va a ir acelerando. Ahí se escucha, vamos a verlo. Acá lo tenemos, ahí lo hemos puesto al mínimo, el potenciómetro al mínimo, y si giramos en sentido horario, el potenciómetro va a subir la velocidad del motor. Y ahí, como pueden ver, tenemos un motorcito, un ventiladorcito de 12 voltios de velocidad ajustable, ¿ok? Es una sugerencia para algún otro montaje que se les pueda ocurrir, puesto que este mismo motorcito y ese módulo regulador de voltaje podemos utilizarlo para otro tipo de cosas que se nos ocurran. Vamos a ver entonces cómo les sugiero yo el montaje de este motor, de este ventilador, para aprovechar estos recursos que tenemos acá a mano. Vamos entonces al video. Bien, para realizar este sencillo montaje vamos a reciclar los siguientes materiales. Vean, esta es la base de un ventilador pequeño, de esos que popularmente llaman patoncito. Estas son las aspas de ese mismo ventilador. Este es el motorcito de 12 voltios que vamos a utilizar. Vean, este tipo de motores existen con diferentes códigos de referencia. Un motor de 12 voltios, nada más. Lo hay con diferentes nominaciones, como les digo. Si ustedes pueden conseguirse uno por internet, yo les puedo dejar, si ustedes lo solicitan, si prefieren comprarlo por internet, si no, pues se puede conseguir de algún aparato que funcione a 12 voltios, que ya no sirva, una herramienta, por ejemplo, y extraer el motor. Vamos a utilizar pues este pedazo de platina, es de aluminio y tiene 20 centímetros de longitud, y como medio de regulación esto es opcional. Si ustedes quieren hacerlo con velocidad regulable, igual yo esto lo compro por internet, igual que puedo comprar el motor también, pero si ustedes prefieren no comprar este módulo de ajuste de voltaje, que es el que nos va a permitir regular la velocidad, pues entonces pueden dejarlo directo a una sola velocidad. Ok, entonces el procedimiento sería el siguiente. Si ustedes se fijan, el eje del motor es muy delgado en comparación con el orificio de las aspas. Entonces yo aquí me conseguí, este es un pedazo una pieza de plástico de PVC. Le hice un orificio con una broca que se corresponda al diámetro del eje del motor, de modo que entre ajustado. ¿Ven? Puede ser de este otro modo también. Él entra ajustado, apretadito. Hasta ahí, hasta donde él quede girando libremente. Ahora yo pongo a girar el motor y lo voy a usar como una especie de torno, para luego con una lija ir devastando el material hasta que me vaya dando el diámetro de este orificio y pueda entrar sin problemas, que entre ajustado. Ok, vamos a hacer este trabajito entonces. Bien, aquí hemos conectado nuestro motor a una fuente de 12 voltios y entonces con una lija, ya que está girando el eje, con una lija podemos ir devastando el plástico hasta darle el diámetro que nos convenga. ¿Ok? Bien, y luego de unos minutos haciendo esto, pues ya hemos ido logrando aproximar un poco el diámetro del nuevo eje al orificio de las aspas. Acá vamos a seguir dándole hasta lograrlo y que penetre sin dificultades, pero que entre bien ajustado. Y aquí tenemos finalmente ya el eje ajustado al diámetro del orificio de las aspas. Aquí obviamente yo le pondría, no sé, un poco de silicón o algo para que no se vaya a soltar. Pero aquí donde está ya él puede, ahí está girando. Bien, ahí lo tenemos con poca corriente. Pero bueno, acá a este punto lo que nos interesaba era adaptar el eje. Ya lo tenemos listo ahí. Bien, en el siguiente paso lo que vamos a hacer es crear el punto de anclaje del motor en el tubo de la base. Ok, vean, yo lo que hice fue que cogí la lámina de aluminio y la doblé, dándole la forma más o menos de la curvatura del motor. ¿Ven? Y este pues va a ir en esta posición.
Bien, este es el tubo de la base, acá iría el motor y acá le pondríamos esta lámina y la vamos a sujetar por acá con tornillos, de modo que al apretar esto acá el motor quede también apretado y no se nos vaya a mover. Entonces voy a hacerle un orificio aquí, un orificio acá, igualmente al tubo para pasar un tornillo. Y una vez realizados los orificios tanto en la lámina como en el tubo, entonces le ponemos obviamente los tornillos a la medida y los ajustamos entonces. Y acá tenemos entonces ya el motor sujeto a la torre o al tubo. Como pueden ver, esto queda muy firme, esto no se mueve, excepto pues el movimiento normal del tubo del ventilador, pero el motor con respecto al tubo está sólido. Para la parte eléctrica, que es lo que nos queda ya para terminar, pues es más sencillo todavía. Vean, yo lo que hice fue desarmar el pedestal y le hice un orificio acá porque este no lo tenía en el centro, con el objetivo de pasar los cables por acá por dentro del tubo y que vengan a salir aquí para conectarlos al motor. Entonces vamos a introducir los cables por ese orificio hasta que salgan acá. Ahora que ya hemos introducido los cables, ven, salen por acá abajo, vamos a soldar los dos cables que van al motor. El rojo pues el positivo, recuerden que es corriente directa, y el negro sería el negativo. Entonces yo voy a conectar acá el positivo y acá el negativo. Si me quedó el giro del motor invertido, entonces lo que hago es cambiar de lugar estos cables nada más. Acá lo soldamos con estaño y una vez que los hemos soldado les ponemos sus aislantes. Bien, ahí los tenemos entonces ya aislados, listos. Ajustamos los cables si queremos tirar un poco, dejarlos así o introducirlos un poco más, no importa. Ahora metemos esta parte por acá, pues la introducimos hasta arriba. Ahora viene esta otra parte del tubo y lo metemos también acá, de esta forma. Ven, ya tenemos eso ahí. Tenemos los cables aquí también, los pasamos por este orificio. Y ahora sí, atornillamos la base acá. Y luego de haber atornillado la base, pues ya esto queda sujeto acá. Tenemos los cables que van a ir conectados al regulador de voltaje o al control de velocidad. Entonces vamos a instalar nuestro control de velocidad. En realidad este aparato, este módulo, es muy sencillo de instalar y de operar, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes consideran, les parece y tienen la posibilidad de construir una cajita de embalaje, protegerlo mejor, bueno, ya eso es cosa de cada quien. Yo les comento que con solo sujetarlo de modo que quede en un sitio en donde no se vaya a mojar, a golpear o a estropar de alguna manera, pues con eso es suficiente. Les decía que la conexión es de lo más sencillo. Fíjense, aquí tiene dos terminales donde dice Power, donde vamos a conectar el voltaje que viene de la fuente de alimentación o de la batería o de lo que utilicemos para meterle corriente a esto. Y acá donde dice motor es donde yo voy a conectar los cablecitos que van al motor. Ok, entonces el positivo dijimos que es el rojo y el negativo es el negro. Entonces sería de esta forma. Por aquí sería el positivo y acá el negativo. Ok, los conectamos ahí entonces. Ven, de esta forma simplemente colocamos un cable en cada tornillo y lo presionamos. Simplemente eso. El rojo al positivo, como pueden ver, y el negro al negativo. Entonces estos son los que van al motor. Y acá donde dice Power, vamos a conectar el positivo y el negativo que vienen de la batería o de la fuente de alimentación. Ok, entonces acá tenemos el positivo que vendría de la fuente y el negativo que vendrían de la fuente de alimentación. Van conectados donde dice Power, y acá los que van al motor, positivo y negativo. Ok, y pues el regulador lo que va a hacer es a través del potenciómetro regular la velocidad, más voltaje, menos voltaje, más velocidad, menos velocidad. Ok, entonces yo voy a colocar mi módulo acá, lo voy a sujetar con cinchos o gasas plásticas para que quede pues sujeto ahí a la base. Mira que hemos sujetado el módulo entonces, como pueden ver, y los cables pues cada uno en su sitio, y yo acá le hice un orificio para sacarlos por acá por abajo. ¿Ven? Por este orificio salen los cables que van a la fuente. ¿Ven? Y nos quedaría el potenciómetro del regulador o control de velocidad. Igualmente le hice un orificio acá a la base para conectar o para instalar el potenciómetro. Este simplemente lo hacemos pasar por el orificio y por acá por arriba le ponemos su tuerca, su arandela y su perilla. Listo, ahí lo tenemos ya. Vean, para la colocación de las aspas simplemente aplicamos un poco de silicón acá y las introducimos. Ya con eso las aspas van a quedar ahí en su sitio y no se van a desprender. Ok, vamos a ponerle silicón y a instalarlas. Bien, acá tenemos finalmente entonces nuestro ventilador conectado a una fuente de, en este caso de 13 voltios, 13.2, no importa, y hemos conectado el positivo de la fuente al positivo que va al modulador o al módulo de regulación,
y el negativo pues al negativo. Y acá nosotros podemos hacer el ajuste de velocidad de nuestro motor. Si giramos en sentido horario la perilla, pues vamos a incrementar la velocidad y viceversa, ¿ok? Entonces vamos a ver, vamos a ponerlo de modo que podamos ver las aspas. Vamos a ver, ahí tenemos el potenciómetro al mínimo. Vamos a irlo subiendo poco a poco. Ahí empezó a moverse, ¿ok? Ahí está, digamos que al mínimo. Vamos a subirle la velocidad. Ahí vean, se inclina. Inclusive si yo lo suelto, vean lo que pasa. ¿Ven? Él se va. La fuerza del empuje lo tira hacia atrás. Vamos a ver qué pasa si lo devolvemos. ¿Ven? Ahí se volvió a el mínimo, digamos. Ahí va de nuevo. Y si lo dejamos ir, se nos cae. Ok. Igualmente nosotros vamos a usarlo en una potencia moderada, nada más que nos permita tener ese flujo de aire que nos permita pues una ventilación. Bueno, este es el modelo que le sugerimos. Normalmente los motores de 12 voltios, los ventiladores de 12 voltios tienen que hacer un poquito de ruido, ¿verdad? Pero bueno, esto es muy práctico para cuando, si quisiéramos utilizarlo, qué sé yo, en la camioneta o en el carro, en la microbús, como querramos. Esta es una idea, en realidad, la forma en que ustedes lo diseñen, la forma en que realicen el montaje, el tamaño, la forma que quieran darle, pues ya va a depender de la necesidad o la posibilidad que tengan de hacerlo. Pero esta es la idea básica, como les digo, es un motorcito de 12 voltios con las aspas de un motor patoncito, de un ventilador patoncito, la base también, y el módulo de regulación, que como les digo, lo podemos comprar en internet, muy económico y lo que tarda es un mes más o menos en llegar a su domicilio, y pues muy útil para este tipo de cosas. Incluso este mismo motor con ese regulador lo podemos usar para otro tipo de cositas que queramos hacer. Ahí tienen ustedes la idea, amigos. Gracias por su visita, por su like, por sus comentarios y por compartir nuestros videos para que más amigos suyos y nuestros también se beneficien con la información que gustosamente y que gracias a Dios les podemos compartir. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad a todos, amigos, en cualquier lugar del mundo donde ustedes se encuentren. Nuestro deseo es que se encuentren muy bien. Nos veremos en un próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.